Hoy en la mañanera le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador qué es lo que piensa hacer con el reset financiero. Efectivamente, se coló a la mañanera el tema del reset financiero. Quédate a ver este video hasta el final, aquí vas a descubrir la respuesta del presidente de la República en una pregunta que le fue muy asertivamente planteada y de forma muy sutil por Lord Molecula. Esto es entornos financieros y aquí hablamos de la realidad y de temas importantes que se reflejan en tu patrimonio, temas que no vas a escuchar en los grandes medios porque a ellos, visto está, no les interesa lo que ocurra con tu economía. Y si no, pregúntale a Ricardo Salinas. Y finalmente lo inesperado, y es que el tema propio de globalifóbicos y conspiranoicos se filtró hoy por fin a la mañanera. La pregunta estuvo a cargo, como ya te mencionaba, de Lord Molecula, que le recordó a Andrés Manuel López Obrador la devaluación realizada en 1976 por el genocida Luis Echeverría Álvarez. Y es que la pregunta le fue planteada a AMLO por Lord Molecula con bastante timidez, de hecho con bastante sutileza. Lord Molecula le preguntó al presidente por la realidad del peso en materia devaluatoria, una realidad en la que Lord Molecula insistió, repito, con sutileza, que fue ocasionada precisamente por Luis Echeverría Álvarez, el gran genocida de este país. Reforma que Luis Echeverría Álvarez hizo a la ley monetaria y que ocasionó una serie de sucesos económicos que posteriormente no pudo detener López Portillo, a quien se le debe el apodo del perro, porque recordemos que él afirmó que defendería durante su cargo precisamente el valor del peso como un perro. Y lo que dejó esta experiencia con Luis Echeverría fue la gran devaluación que después se reflejaría en 1982 y que sería la base de un montón de reformas que se sucedieron a partir de Miguel de la Madrid Hurtado y posteriormente durante el régimen de Salinas, y que sirvió de base a las constantes devaluaciones que siguieron a Cedillo, y no hablemos del conjunto de presidentes ineptos que tuvimos con el partido Acción Nacional. Pero aquí se quiso realmente referir Lord Molecula cuando hizo referencia a Luis Echeverría, y aquí es muy importante saber que si el peso no se había devaluado hasta 1976, es porque como producto de la Segunda Guerra Mundial, México firmó junto con la comunidad internacional, junto con países civilizados, un conjunto de tratados internacionales que habían fijado la paridad establecida y bien determinada entre el dólar, la onza y la onza de oro, de tal manera que no hubiera deslices monetarios, sino que quedara fijo $1 por una onza finalmente de oro. Posteriormente a los acuerdos de Bretton Woods, dada la imposibilidad de sostener esta paridad, se cambió el patrón por un patrón mixto oro-dólar, que prevaleció precisamente hasta el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. ¿Qué quiere decir esto? Concretamente lo que está preguntando Lord Molecula es ¿qué piensa hacer Andrés Manuel López Obrador en relación a la paridad devaluatoria del peso contra el dólar, cuando en realidad el origen de esto estuvo cuando Luis Echeverría Álvarez abandonó precisamente el patrón oro-dólar? Esta es una pregunta que en realidad le está preguntando, como te puedes percatar, a Andrés Manuel López Obrador en relación al tema del gran reset financiero. Y esto es así porque al referirse al régimen de Luis Echeverría Álvarez, está claro que Lord Molecula le preguntó directamente a AMLO por el antiguo sistema monetario que vinculaba, como ya te mencionaba, a nuestro peso con el antiguo patrón oro-dólar. Buenos días, jefe de la Nación, Carlos Pozos, reportero de Lord Molecula.
Justo hoy, a una semana de su segundo informe presidencial, quisiera recordar que el 1 de septiembre de 1976, hace 44 años, en su sexto y último informe, Luis Echeverría Álvarez devaluó nuestra moneda, que mantenía una paridad desde 1954, una relación de 12.50 con respecto al dólar estadounidense. Ante este marco histórico, presidente, ¿cómo definiría el estado de la economía a una semana de su segundo informe, y si el Fondo de Estabilización de Ingresos Estatales aún sigue siendo de 60,000 millones de pesos, o se necesitará de hacer uso del fideicomiso del Fondo Petrolero, pues las cifras de recaudación en este segundo trimestre por IVA e ICR no pintan bien? Esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo lo ven? Así como se ve de inocente y tranquilo, Lord Molecula le pidió a Andrés Manuel López Obrador en plena mañanera, la neta, directito se la dejó ir, le preguntó de plano qué va a hacer con la devaluación, qué va a hacer con el peso frente al dólar, y como oíste bien, también le preguntó por el antiguo patrón oro-dólar que existía en el país antes de Manuel Echeverría. O sea, si algo tiene Lord Molecula es que no es un tonto, y eso, bueno, ya lo sabemos. Y lo peor, cabe preguntarse si la respuesta del Ejecutivo fue asertiva, situación que es importante analizar, y aquí la respuesta de nuestro presidente. Bueno, en cuanto a la devaluación, que ahora se le llama eufemísticamente depreciación, nosotros llevamos una depreciación desde que estamos en el gobierno. El peso se ha depreciado en 8%, a pesar del COVID. Y afortunadamente en estos días ha estado apreciándose el peso. Ayer estuvo abajo de 22 pesos, 21.96, 21.97 por dólar, pero llegó a estar a más de 25 pesos por dólar con el COVID. Entonces, esto nos ayuda porque la depreciación nos significa aumento de deuda, porque se tiene deuda contratada en dólar. Entonces, si se sigue comportando como va el peso, no nos va a afectar tanto. ¿Cómo está la economía nacional? Yo diría que recuperándose. No caímos en la tentación de endeudarnos, como lo hicieron otros países, que con la pandemia se endeudaron como nunca. Entonces va a pasar la pandemia, tiene que pasar, ya está pasando afortunadamente, y se va a poder observar cuál fue la mejor estrategia en lo económico para enfrentar la crisis. Y yo estoy seguro que la estrategia nuestra, que ha sido del todo nueva, pero vamos a patentar, que es una muy buena vacuna contra las crisis, no de corte neoliberal, sino en el marco de la economía moral, está dando resultados. Nos estamos recuperando y la deuda de México, el aumento, tiene que ver con la depreciación y con la caída de la economía, pero no con nuevos créditos. ¿What? Que alguien me explique si algo sabe Andrés Manuel López Obrador. Es de historia, nos lo ha demostrado, y esta ocasión se salió por la tangente. No inventes. O sea, de plano su estrategia nueva es no tener estrategia. O sea, va a ser de plano limitarse a no endeudarse. Es decir, esto que te veníamos diciendo ya en entornos financieros es aplaudible, pero no es suficiente. Y lo peor, el presidente quiere que le aplaudan sobre todo
por tener en las reservas de México toneladas y toneladas de papel verde higiénico gringo en el Banco de México y que se presumen hoy como reservas nacionales. La pregunta de Lord Molecula es importante y bastante inteligente. Aquí la respuesta es que, a diferencia de países eurobananeros como Turquía, México no tiene una estrategia anti-reseteo, con lo cual me quedan a mí dos dudas. ¿Realmente el presidente no entendió la pregunta que se le estaba haciendo? ¿O realmente el presidente desconoce que Estados Unidos diariamente está imprimiendo más dinero que las tortillas que nosotros diariamente consumimos en el país y que salen de nuestras máquinas tortilladoras? Lo interesante, AMLO más adelante se refiere a Alemania de la siguiente manera. Y en otros países, Alemania, en Europa, España, la mayor parte de los países, el crecimiento de deuda fue, yo diría, desproporcionado. Ya ni hablemos del crecimiento de la deuda en Estados Unidos, muchísimo, pero son otras economías. Lo que estaba mal es que un país como el nuestro, con tantas carencias, con una economía no robusta, cuando se presentaba una crisis, se recurría a la deuda, como lo hacen países que tienen mayor fortaleza económica. Pues sí, hay que recordarle a AMLO que Alemania se endeuda y se endeuda en dólares. Y además Alemania está comprando oro, ahí está internet, ahí están las noticias. Es decir, ya en entornos financieros hemos reconocido la labor del Ejecutivo para evitar el endeudamiento de nuestro país. E insisto, se le agradece. Pero a esto, tal como se la dejó ir suavecito Lord Molecula, a la fórmula de Andrés Manuel López Obrador, realmente para darle algún elogio le falta oro. Y si no es oro, al menos le falta plata. Si el presidente no está bien asesorado, la verdad, así como se la dejaron ir suavecita en la mañanera, debería tomar de asesor de plano a Lord Molecula, quien sutilmente colocó en la agenda nacional el tema del reset y en plena mañanera. Y de plano, Lord Molecula señaló, como si se tratara de un semáforo en rojo, a AMLO la señal de que el camino financiero del país y el futuro del peso debe de atarse indudablemente al oro. Esta es la primera impactante pregunta que se deja en plena mañanera ahí tranquilamente y se retira Lord Molecula a su casa. Evidente es que de momento el tema del oro comienza ya a colarse en la agenda de preguntas del presidente y va a ser necesario dar seguimiento a esto con el propósito de ver si se vuelve una constante. De esta manera, ya no solo por el espectacular desempeño que ha tenido el oro los últimos días, sino incluso por volverse un tema de agenda pública y yo aseguro incluso de seguridad nacional, es que tú hoy debes poseer oro y plata en tu cartera. Déjame tu comentario. ¿Crees que Lord Molecula debe ser más claro en sus preguntas para que el presidente responda si hay una estrategia anti-reset que contemple el oro y la plata? Esto ha sido Entornos Financieros. Nos estamos viendo. Hasta luego.